Millones de familias mexicanas lloran de felicidad al ver que por fin se escucharon sus peticiones en el gobierno federal. Hoy en la mañanera de la Presidenta de México dan a conocer una buena noticia. El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, congeló los saldos y mensualidades de 2 millones de créditos otorgados bajo el esquema de veces salario mínimo a partir del pasado 11 de noviembre de este año 2024. El objetivo es evitar que los montos a pagar aumenten más conforme pasan los años y así dar un beneficio directo a las familias que debían su casa, porque ahora millones de familias ya no tendrán que pagar esas deudas impagables por sus casas. Con los gobiernos del PRI y del PAN, el esquema del Infonavit generó deudas impagables al agarrar una casa a crédito, ya que el saldo de la deuda y las mensualidades aumentaban cada año, incluso si el derechohabiente cumplía con sus pagos. En pocas palabras, era un barril sin fondo. Hoy, la Presidenta de México dio la instrucción que esas prácticas lleguen a su fin. Por su parte, también se informó que el Programa General de la Construcción de 1 millón de viviendas en todo México sigue a toda marcha. Ya están buscando los terrenos con lugares donde existan todos los servicios y estén en lugares estratégicos. Porque anteriormente, con los malos gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, construyeron viviendas de mala calidad a precios elevadísimos y para acabarla, en zonas muy alejadas de las ciudades, en lugares olvidados, donde invirtieron supuestamente millones de pesos en su construcción y al final quedaron en el completo abandono porque no cumplían con los requerimientos para la habitación de familias. Ante este tenor, hoy la Presidenta de México está trabajando arduamente en este megaproyecto para darle a los mexicanos casas de buena calidad y en lugares que cuenten con todos los servicios de agua, luz, internet, alumbrado público y calles. Yo muy agradecida con la Presidenta Claudia Sheinbaum y con usted como director general del Infonavit, porque pues ahorita con la discapacidad de mi esposo pues podemos salir adelante y vamos a pagar pues nuestra mensualidad para obtener ya el título de nuestra casa. Me siento bien y pues darle las gracias a usted más que nada por el descuento que nos dan y poder pagar y tener, así que tener las escrituras de la casa. Muchas gracias también a la Presidenta Sheinbaum. Ella fue la que nos dio la instrucción. Sí, muchísimas gracias y pues gracias. Pues no, pues qué más agradecido de esta sorpresa, ¿no? Y un saludo a la Presidenta Sheinbaum por esta decisión tan importante, ¿no? Y muy importante para nosotros los trabajadores que la verdad sí batallamos con estos detallitos, ¿no? Y feliz de estar usted también aquí, que nos visitan en este estado tan bello. Y pues agradecido, más que nada, ¿no? Muchas gracias. No, pues gracias a la Presidenta, fui beneficiado y estoy totalmente agradecido. Todo real, ¿eh? Y gracias por todo. Ay, muy emocionada. Hace mucho que quería que fuera a mi casa y pues se me hace muy bien. Y sabes que fue la Presidenta de la República quien instruyó. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues estoy nervioso, pero de la emoción. No, pues estoy tremendamente agradecido con la Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, me siento emocionado de todo esto. Y qué bueno, porque yo sentía una incertidumbre desde hace mucho tiempo cómo le iba a hacer para pagar todo eso. Y ahorita pues es una bendición muy grande. Gracias a mi Dios y a la Presidenta Claudia por este apoyo que nos está brindando Infonavit y Claudia, porque es realidad lo que está pasando por medio de Infonavit.
Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, compañeros de los diferentes organismos del Gobierno federal, amigos de los medios de comunicación, reciban un saludo de la doctora Edna Vega, quien en este momento está representando a México en Nairobi, en la Asamblea General de ONU Habitat, para que identifiquen ONU Habitat, así como la UNESCO entre las organizaciones de las Naciones Unidas representa la educación. ONU Habitat se refiere a los asentamientos humanos en el mundo y México tiene la presidencia, en este caso, en lo que es el Consejo de ONU Habitat. Iniciamos con los avances del programa de vivienda. Aquí nada más haciendo un recordatorio. Dentro de la meta sexenal, recordarán, tenemos 1 millón de viviendas nuevas para cubrir en este sexenio, 450,000 acciones de mejoramiento y ampliación que también se estarán llevando a cabo y 1 millón de escrituras que también se tienen previstas para este periodo. Ahora, ¿cuál es la meta para el año 2025? También recordándola, son más de 120,000 viviendas nuevas, son 100,000 acciones de mejoramiento en la zona oriente del Estado de México, insisto, para el año 2025 y más de 120,000 escrituras también para el año 2025. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos? Al día de hoy tenemos una reserva territorial conformada por 261 predios. De estos 261 predios ya abarca lo que es la meta de suelo, de tierra que se requiere para el 100% del año 2025. Lo cual representa en superficie 2.584 hectáreas. De manera adicional, en este momento, de manera adicional a los 261 predios, se están analizando 56 predios más, analizando en términos de que tengan acceso a infraestructura, que tengan proximidad a lo que son servicios de educación, cultura, salud, etcétera, sobre todo que contribuyan al desarrollo humano de las personas, que tengan una conexión directa con asentamientos humanos existentes, ya sea de manera intraurbana o periurbana, y también que no se encuentren en una condición de riesgo y de manera adicional, haciendo valer el derecho humano a la movilidad, estén cercanos o contiguos a lo que son vías primarias o secundarias. Estos predios que se han identificado son del gobierno federal, de gobiernos estatales, son parte de la reserva del Infonavit y también de gobiernos municipales. Se han instalado todas las mesas de coordinación en las 32 entidades federativas, con respecto a las 32 entidades federativas, y se han firmado al día de hoy 3 convenios de colaboración con Baja California Sur. Recordarán, fue el primero en el cual estuvo como testigo de honor la presidenta. Después se firma en Tamaulipas y en Sonora. Tenemos previsto en lo que resta del año por lo menos firmar un tanto más de convenios con diferentes entidades federativas, si no es que un poco más. Y en relación a los proyectos de cada uno de estos conjuntos de vivienda, se están desarrollando ya muchos de ellos, y en las intervenciones de mis compañeros Rodrigo de Conavi y Octavio de Infonavit estarán explicando el detalle al respecto. La siguiente, por favor. Sin más, yo cederé la palabra a Rodrigo Chávez para que nos comentara lo correspondiente a Conavi. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos, compañeros funcionarios. De la parte que nos toca la Comisión Nacional de Vivienda, que son 500,000 viviendas en el sexenio y 300,000 mejoramientos, para el 2025 vamos a construir 50,000 viviendas nuevas y 100,000 mejoramientos en la zona oriente del Estado de México. La que sigue. ¿Cómo vamos en el suelo para la construcción de las viviendas? Tenemos ya en Conavi 137 predios en 25 entidades del país, que son la Reserva Territorial Federal, Estatal y Municipal. De estos 137 predios se dan como resultado 2.199 hectáreas. Hacemos una proyección de 180 viviendas por hectárea, nos darían alrededor de 200
80,000 acciones de vivienda. De este suelo, estamos ya trabajando como suelo viable 120 predios que nos dan 100,861 hectáreas y una proyección para 261,000 viviendas. Ya tenemos trabajando en proyectos ejecutivos y trabajos técnicos en 62 inmuebles, que son 334 hectáreas para 55,000 acciones de vivienda. Con eso estaríamos cubriendo el programa de vivienda 2025 de la CONAVI y estamos trabajando por asignar 58 predios que suman 1,527 hectáreas, que nos darían un total de 206,000 acciones de vivienda. Esto lo estamos trabajando a través de organismos ejecutores de obra, que son empresas que ya se venían trabajando en CONAVI y se vienen registrando para colaborar en el proyecto, y con equipos técnicos que están desarrollando los trabajos ejecutivos. Para el mejoramiento de vivienda se iniciaron los trabajos en noviembre con el apoyo de los servidores de la Nación, y llevamos ya un avance importante para la asignación de las 100,000 acciones de mejoramiento de vivienda. Para el 6 de diciembre tendremos ya 50,000 expedientes ya dictaminados para que a principios de enero se les pueda entregar su tarjeta para la dispersión de los recursos, y para febrero cumpliríamos con los 100,000 para que en marzo inicien los trabajos de mejoramiento de las viviendas de las 100,000 familias en la zona oriente de la ciudad. ¿Cómo es que vamos a integrar la demanda? ¿Cómo es que vamos a integrar la demanda de los solicitantes para este programa? Bueno, se van a priorizar 3 rubros, que son la reubicación de habitantes que viven en zonas de alto riesgo, la población que vive en rezago habitacional y en los polos de desarrollo. Los servidores de la Nación realizarán la cédula de información socioeconómica y llevarán a cabo el levantamiento y la integración del expediente individual. Si la demanda de vivienda es mayor a la disponibilidad de los beneficiarios cumplen con los criterios que establece la normatividad de la CONAVI, la selección será a través de sorteo, priorizando mujeres jefas de familia, madres solteras, población indígena, adultos mayores y personas con discapacidad y jóvenes. Esto quiere decir que, en resumen, ya estamos trabajando en las 50,000 acciones de vivienda para el 2025, y habrá 2 prototipos de vivienda. El de 60 metros para las familias beneficiarias. Se otorgarán financiamientos subsidiados a la población no derechohabiente que su ingreso familiar no rebase el 2% y será a una tasa del 0%. Para jóvenes que trabajan y jóvenes que estudian, habrá prototipos de 40 metros de vivienda en renta, que se pagará una renta asequible que no rebase el 30% de las y los jóvenes trabajadores, y para las y los jóvenes estudiantes se realizará un estudio socioeconómico. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos y a todas. Para la dispersión de este programa para la población no derechohabiente, la Financiera para el Bienestar, como oferente de servicios financieros básicos, apoyará el programa de vivienda anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. En específico, en la que sigue, por favor, en la dispersión de los apoyos y los créditos de las personas que no son derechohabientes. Aquí estamos viendo, la CONAVI va a generar las listas precisamente de todas las personas beneficiarias y también de aquellas empresas que participarán en este programa. La dispersión la hará Financiera para el Bienestar, ya sea directamente a las personas o a las constructoras. Y como se observa en la lámina que sigue, en el esquema operativo, Financiera para el Bienestar
indicará a las personas cuál será el monto de su crédito y les entregará la tabla de amortización. Como ya se mencionó, la tasa de interés para todas aquellas personas que su salario mínimo es hasta de 2 salarios, tendrán tasa de interés de 0%. Las personas beneficiarias reciben su vivienda, firman el contrato de crédito y en ese momento se les entregan las indicaciones de dónde y cómo realizarán sus pagos. Estos pagos se realizarán, ahí está muy claro, en las sucursales de Financiera para el Bienestar, que como ustedes saben contamos con 1,700 en todo el país, por lo cual seguramente tendrán una muy cercana. Y algo muy importante es que todos los pagos, todos los reembolsos, todos los abonos que se hagan al pago de las viviendas se guardará en un cajón específico del fideicomiso con el cual contamos para que estos se destinen otra vez a más viviendas. Es cuanto. Gracias. Octavio. Permiso, Presidenta. Muy buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, para informarles los avances del Infonavit en el Programa Nacional de Vivienda instruido por la Presidenta de la República. Si me permite, Presidenta. Por favor. Bueno, pues la instrucción de la Presidenta fue que desde el Infonavit se constituyera una empresa para la construcción de 1 millón de viviendas en esta administración, de las cuales 500,000 para derechohabientes del Infonavit que perciban ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos y 500,000 para la CONAVI y para el FOBISTE. Adicionalmente vamos a seguir financiando para 2,150,000 créditos de adquisición de vivienda, de terrenos y construcción de los esquemas actuales de financiamiento. Y vamos a tener 1,250,000 créditos para mejoramiento y rehabilitación de viviendas. Esto implica un incremento de 25% en relación a la meta o al objetivo que se logró en la administración pasada. La que sigue, por favor. En cuanto a reserva territorial, la que sigue, informarles que dentro del Infonavit ya tenemos, como parte de la reserva propia del Infonavit, en 10 estados, 39 predios que suman 60 hectáreas, de las donaciones de la Reserva Federal, Estatal, Municipal y de privados, en 23 estados, 80 predios que suman 278 hectáreas, y de la Reserva Federal, Estatal y Municipal, compartida con CONAVI, son en 14 estados, son 18 predios que suman 154 hectáreas. El potencial que tenemos de construcción de vivienda para el próximo año es entonces de 96,000 viviendas, que si descontamos las que corresponden al CONAVI, a la CONAVI en estos predios compartidos, serían de alrededor de 86,000 viviendas, con lo que estaríamos prácticamente cubriendo la meta del próximo año. La que sigue, por favor. Bueno, informarles también que ya se firmó un convenio marco de colaboración entre el Infonavit y el Tecnológico Nacional de México para la elaboración de los proyectos arquitectónicos. Van a participar alumnos y profesores de 64 planteles ubicados en 29 entidades federativas. De manera que están en 92 proyectos arquitectónicos ya en manos del instituto. 12 nos los van a entregar el día 22 de diciembre de este año, ya en los próximos días, y se corresponden a estos estados: Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, todos los que aparecen
El 29 de enero, ya del próximo año, 12 proyectos y 68 el 30 de marzo de 2025, con lo que tendríamos ya 92 proyectos arquitectónicos elaborados. La que sigue, por favor. Para los 23 conjuntos, los primeros 23 conjuntos habitacionales, el día de hoy, 9 de diciembre, ya se inicia en el campus Iztapalapa la primera etapa la etapa de evaluación y selección de 60 proyectos arquitectónicos correspondientes a los primeros 23 conjuntos habitacionales que serán construidos en 10 estados, en Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Y esto representa ya las primeras 18,000 viviendas. La que sigue, por favor. Bueno, ahora hablaríamos del tema de la congelación de saldos. En la ocasión anterior les platicábamos que en el Infonavit hay una cartera de alrededor de 6.2 millones de créditos de vivienda, de los cuales 4 millones se otorgaron en condiciones en las cuales la gente o los derechohabientes pagaban intereses y capital, pero en lugar de disminuir los montos de su crédito aumentaban, porque entre otras cosas a cada año le sumaban a la deuda del derechohabiente el incremento que había habido en el salario mínimo, de manera que en lugar de bajar, cada año subían, y al finalizar el plazo del crédito podían subir hasta en 5 o en 6 veces el monto original sin haber pagado la casa. Entonces, la Presidenta de la República nos autorizó nos instruyó, más que autorizó, buscar una solución a esos 4 millones de créditos que tienen esta característica de no bajar sino subir. Entonces, ¿qué hemos hecho al respecto? Bueno, de estos 4 millones, los primeros 2 millones se congelaron a partir del 11 de noviembre. ¿Qué significa congelaron? Significa que ya no van a subir, que en el punto en el que se encuentran, ahí se mantienen. Pero eso no es suficiente, porque hay muchos derechohabientes que ya a estas alturas han pagado más de lo correcto. Entonces, a partir del 10 de diciembre, o sea, de mañana, 500,000 créditos adicionalmente al congelamiento van a recibir beneficios adicionales que consisten en disminución de tasa de interés, disminución de mensualidades y o descuentos en los saldos que actualmente tienen. Esto va a ser a partir del 10 de diciembre y se va a ver reflejado en el primer estado de cuenta del primer trimestre del 25, pero retroactivo al 10 de diciembre. Luego vamos a continuar con un paquete de esos 2 millones de 800,000 más que van a tener el mismo beneficio que estos: disminución en intereses, disminución en mensualidades, disminución en los saldos, y eso va a aplicar en febrero de 2025. Y finalmente hay un universo, o no un universo, sino un subconjunto de los 2 millones del orden de 700,000 créditos que ya desde octubre de este año se están atendiendo en las delegaciones del Infonavit en los estados, de manera que las personas que llegan, que pertenecen a este conjunto, ya están teniendo disminución de intereses, quitas en saldos
y disminución en mensualidades. Esto es para los primeros 2 millones de los 4. La que sigue, por favor. Adicionalmente a estos 2 millones, desde que inició esta administración, empezamos con quitas de intereses, de montos, de mensualidades, disminuciones, y ya llevamos a estas alturas de la administración 43.863 créditos congelados con beneficio adicional de disminución de mensualidad, interés y descuentos al saldo. Estos son los estados, el número de derechohabientes por estado que se han beneficiado y que suman 43.800. Entonces, llevamos un buen avance en este sentido. La que sigue, por favor. Y hablábamos de 4 millones, ¿qué va a pasar con los otros 2 millones restantes? Bueno, en estos próximos días se va a hacer el cambio de ley del Infonavit, probablemente en esta semana, y a partir de este cambio de ley del Infonavit, estos 2 millones de créditos también van a ser congelados, van a ser congeladas las mensualidades, se van a otorgar suspensiones en los pagos, pero a diferencia anteriormente, ya no se van a generar intereses cuando el trabajador pierde el empleo. Este era un problema porque si el trabajador perdía el empleo, seguía generándose intereses y era un doble daño porque no había ingreso para el trabajador, pero sí había un incremento en su monto. Entonces, uno de los beneficios de este cambio de la ley del Infonavit va a ser, y eso va a ser a partir de que se autorice el cambio en la ley, va a ser que este beneficio lo van a tener, independientemente de que también van a tener descuentos en tasas de interés, en mensualidades y en saldos, en los montos que actualmente tienen. La que sigue, por favor. Estos son los 2 millones a los que nos referimos. A partir de este año, 500,000 de esos 2 millones ya pueden ir a las delegaciones y a los centros de servicio y ya se les va a atender y se les van a empezar a otorgar ya los beneficios. Y el 1,5 millones restantes, de manera automática, se les van a entregar los beneficios en este primer semestre, que es mantener o disminuir la tasa de interés y en algunos casos el descuento al saldo actual. La que sigue, por favor. Bueno, gracias, Presidenta. Eso por un lado. Por el otro, nos comentaban los avances del programa de vivienda. Dos cosas puntuales. El primero, si están, en el caso de la CONAVI, priorizando algunos estados o municipios de esos estados para llevar a cabo este proyecto de vivienda. Y en complemento, usted que ha realizado estas guías de trabajo desde que tomó posesión, imagino que este tema de vivienda con varios gobernadores se ha puesto sobre la mesa. También su opinión, conocer cómo desde su óptica avanza este programa que pues es muy necesario en algunas partes del país. Edna Vega ya se reunió con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno. Octavio, desde el Infonavit, también ya prácticamente se reunió con todos y con todas. Lo primero que hicimos pues fue la reserva territorial, es decir, los terrenos en donde se van a construir las viviendas. Su característica es que tuviera acceso a los servicios y al mismo tiempo no quedara alejada de los centros de población, para no repetir pues estos vicios que se hicieron durante el periodo neoliberal, particularmente del gobierno de Fox y Calderón, que construyeron viviendas alejadas de los centros de población y muchas de ellas fueron incluso abandonadas porque no tenían los servicios. Es decir, era más bien un negocio que el acceso a la vivienda de las y los trabajadores. Entonces, la reserva territorial para el 2025 ya está
En algunas entidades de la República incluso ya hay reserva territorial para los siguientes años. Va a ser en las 32 entidades de la República, el programa Infonavit y de la CONAVI. Ahora, además de la nueva vivienda que se va a desarrollar en unidades habitacionales, tenemos el programa de mejoramiento de vivienda, que significa que se le da un crédito a la persona que ya tiene una vivienda y lo utiliza para construir un cuarto más, para mejorar su vivienda, que también son créditos muy importantes. En el caso de la CONAVI, pues son créditos a 0% de interés. Del Infonavit, pues es para las personas de menores ingresos económicos con los criterios del Infonavit. En el caso de CONAVI, el próximo año la mayor parte del mejoramiento de vivienda va para el programa del Oriente del Estado de México. Recuerdan que hemos anunciado, ya lo vamos a presentar aquí, en cuanto lleguen los nuevos presidentes municipales que entran en enero, el programa para la zona oriente del Estado de México, lo que implica es vivienda, es agua, es drenaje, es pavimentación, es escrituración, es mejoramiento de la movilidad. Es un programa integral para la mejora urbana de esta zona en donde viven más de 10 millones de habitantes. Entonces, CONAVI, el mejoramiento de vivienda está concentrado principalmente en esta zona. Entonces, la buena noticia es que incluso ya hay proyectos ejecutivos para el desarrollo de la vivienda en algunas de las zonas, y además la empresa de Infonavit pues ya está por crearse, falta aprobar la ley secundaria, ya se aprobó la reforma constitucional, falta la ley secundaria para que muy pronto pueda estar la empresa del Infonavit y otras empresas regionales que van a ayudar a cumplir el 1 millón de viviendas nuevas. Gracias, presidenta. Y por último, el viernes estuvo en Chiapas, ahí adelantó, como en el caso de Cuitláhuac García en Veracruz, que Rutilio, el ahora exgobernador, ocupará un lugar dentro de su equipo de trabajo. A ver si ya nos puede adelantar algo de ya ambos. lo vamos a anunciar pronto. Ok, y en el caso de Eduardo, el nuevo gobernador de Chiapas, sí tuvo la oportunidad, imagino que sí, de hablar del tema de, obviamente, fronterizo, de seguridad ahí en la frontera sur del país, para seguir atendiendo el asunto de la migración. Gracias. Sí, todavía no nos reunimos con el equipo del gobernador. Voy a cumplir a finales de diciembre la gira por las 32 entidades de la República. En algunos lugares donde fue justo el cambio de gobierno, ya no nos dio tiempo de reunirnos con el nuevo equipo, porque mi objetivo pues era también ir a visitar antes de que se fuera el anterior gobernador, como fue el caso de Veracruz y de Chiapas. Entonces, en la mayoría ya nos reunimos con los equipos de trabajo, pero en algunos nos va a quedar la reunión, aunque ya tenemos claros cuáles son los proyectos estratégicos para las 32 entidades. Este fin de semana que viene vamos de nuevo al sureste, ahí vamos a aprovechar para reunirnos con el equipo de Mara Lezama en Quintana Roo. Los demás ya nos reunimos, nos faltaría nada más la reunión con el equipo de Eduardo Ramírez en Chiapas. Vale la pena también mencionar que hubo una vamos a llamarle una acción de paz en Panteló, en Chiapas, muy bien desarrollada por la Secretaría de Gobernación y con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí hay un conflicto entre dos grupos, que aunque es un conflicto social, pues los grupos, parte de estos grupos están armados. Entonces tenía su complicación, se pudo entrar con una acción de pacificación para atender principalmente a las familias. Me lo pidieron algunos familiares que estuvieron en el evento de inauguración de la carretera, bueno, la ampliación de la carretera de Tuxtla a San Cristóbal de las Casas, y hoy mantienen todavía la presencia y se sigue manteniendo diálogo. Entonces fue una buena intervención de pacificación en la zona. Todavía se mantiene la tensión, pero no como estaba hace unos días. La última por acá.
Gracias. Buenos días, Presidenta. Laura Ávila, de Posta Ciudad de México. Recientemente Estados Unidos aumentó las recompensas por 8 líderes del narcotráfico de aquí de México y bueno, bajo este contexto preguntarle si ha tenido respuesta de los casos de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Había comentado que solicitó información al presidente Joe Biden, saber si le dio alguna respuesta. No ha habido más información. De todas maneras, la Fiscalía sigue trabajando. Perfecto. Y cambiando de tema, preguntarle sobre qué avances hay sobre la investigación de la bacteria en el Estado de México. Como ya nos había mencionado, se suspendió el contrato de una empresa y además había mencionado algo sobre un alimento que igual se había quitado. Si nos podría dar detalles sobre qué empresa es y qué alimento. Sí. El día de mañana viene Salud y le pedí al doctor Kersenovich que les pueda hacer una información mucho más detallada del caso del Estado de México. Se sigue haciendo la investigación por parte de las instituciones de salud y por supuesto lo que tendría que decir la Fiscalía del Estado de México, pero son pequeñitos que recibieron alimentación vía intravenosa. Este alimento intravenoso presuntamente venía contaminado. Se están haciendo todavía todas las investigaciones, pero de todas maneras, de manera preventiva y siguiendo todos los protocolos, se actuó desde el principio, se suspendió este medicamento, no solo ahí, sino en toda la República. Se hizo un alertamiento, COFEPRIS suspendió el permiso para poder seguir suministrando este medicamento y se siguen haciendo, no medicamentos, sino alimentación, y se siguen haciendo todas las investigaciones. El Estado de México estuvo atendiendo a las familias y de todas maneras la Secretaría de Gobernación a través del área de víctimas también está en contacto ya con las familias para poderles apoyar en todo lo que requieran y por supuesto esto tiene que llevar a una investigación pues por parte de la Fiscalía del Estado de México. Mañana el doctor Kersenovich va a dar una información mayor, se estuvo haciendo los boletines y están en comunicación con la Secretaría de Salud del Estado de México, pero sí es un caso que tiene que ser sancionado una vez que terminen las investigaciones. Gracias. Y apoyadas las familias, evidentemente. Bueno, vamos a cerrar hoy con Diego Prieto. Vamos a cambiar de día, por cierto. Alimentación saludable lo vamos a dejar con salud los martes, aunque un martes es salud y otro martes es seguridad, pero lo vamos a dejar con salud, alimentación, vida saludable, porque no solo es alimentación, vida saludable, y pasamos a los lunes el humanismo mexicano. Y hoy pues con esto hacemos patente. Claro que sí. Me voy a reunir hoy con la CENTE, es la segunda reunión alrededor de las 11, si mal no recuerdo. Muchas gracias. 19 años de Israel Vallarta en prisión sentencia, saber si tiene avances sobre el tema y si en dado caso la audiencia programada para el 20 de diciembre, donde se puede dar libertad o bien sentenciarlo, podría caber la posibilidad de que hubiera un indulto presidencial. Lo platicamos mañana si quieren. Son varios delitos y la Corte ha en algunos casos sentenciado de una manera y en otros de otra. Y mañana si quieren lo platicamos con calma. ¿El informe de la ministra Norma Piña es el último informe? No voy a ir, vamos a enviar a una persona. Ya se los informamos también. Gracias. También no voy a poder asistir personalmente, pero también va a ir. Me parece muy bien. Gracias a todos y a todas. Hasta mañana. Mucha información hoy.